Bueno, pues yo ahí he puesto un esquema de las 5 vías, eso es un tema que sale, que suele salir, puede salir, ¿no? Las famosas 5 vías. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ir a la precisión. Fijaos, nuevamente tenemos que precisar términos. Yo incluso en este esquema he borrado. Alguna cosa está en blanco. He aprovechado que estoy ensayando con un lápiz de eso y he borrado. Porque ponía paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ponía Dios existe, y he borrado, claro. Porque eso no lo dice Santo Tomás. Vamos a ver. Lo que quiero decir es que está bien decir 5 vías. Nunca digáis 5 demostraciones de la existencia de Dios, aunque esté en los libros. No tenéis por qué ponerlo en tela de juicio si está en el libro. ¿Sabéis por qué? Porque Santo Tomás no demostró la existencia de Dios. Ni le interesó demostrar, y si lo hubiera demostrado, hubiera sido un hereje. Porque si tú demuestras la existencia de Dios, la fe no es necesaria. Así de claro. O sea, a ver, ¿cómo va a demostrar? Y además, si tú demuestras algo, racionalmente hablando, el que no cree eso es un burro. Es como si no, yo no creo la ley de la gravedad. Bueno, sí, bueno, pero tú no creerás, pero ojo, no te tires por la ventana porque no vas a flotar, te vas a caer, ¿no? Entonces, es muy importante, y voy a explicar por qué Santo Tomás no demuestra, voy a los textos en latín, en la Summa Theologica, no demuestra la existencia de Dios. Vamos a ver qué demuestra. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque la fe no sería necesaria. Bueno, le vamos a llamar de momento, ¿qué demuestra? Pues lo digo ahora, no importa. Demuestra la verosimilitud de la existencia de Dios, no la existencia de Dios. O sea, que es razonable. Oye, él lo que va a hacer es demostrar la verosimilitud de la existencia de Dios. Y va a ensayar unas demostraciones y va a llegar a unas conclusiones. Voy a explicar esos 4 pasos, pero fijaos, al final, en ese punto que yo he puesto al final, que lo he sacado de por ahí, Santo Tomás diría, al final de cada vía diría, esto es a lo que los cristianos llamamos Dios. Así dice. Él no dice, demuestro que Dios existe, sino esto es a lo que los cristianos llamamos Dios. Ya las vamos a enunciar todas. Bueno, antes de empezar, Santo Tomás trata el tema de la existencia de Dios, que es lo que vamos a ver ahora en más profundidad, y el tema de la esencia de Dios. O sea, si Dios existe, y la segunda cuestión, ¿quién es Dios? También lo trata. Ya veréis la modernidad de ese planteamiento, del segundo. Es muy actual, porque Santo Tomás no era tonto, era una persona muy inteligente. Bueno, a ver, todas las vías tienen, Santo Tomás es un aristotélico, por lo tanto lo vais a encontrar en cómo funciona. Todas las vías tienen un punto de partida. Fijaos en el cuadro y las vamos a ir considerando, que es un dato de experiencia. Eso quiere decir algo que es evidente, que no es necesario que sea demostrado. Claro, un razonamiento no puede partir de un enunciado que no está demostrado. Y ese enunciado es un dato de experiencia. Por eso he dicho lo de Aristóteles. Fijaos qué importante. No es tanto que los sentidos nos engañan, precisamente los sentidos son el acceso a la sustancia, a las cosas, a través, ya sabéis, de los accidentes y demás. O sea, si no hay algo, si no se empieza por los sentidos, no hay ningún conocimiento posible. Es precisamente de Santo Tomás la expresión, nada hay en el entendimiento si no ha estado primero en los sentidos. También creo, a lo mejor cuando hablamos de Aristóteles también mencioné esto, pero realmente es de Santo Tomás. Nada hay en el entendimiento, ni sin intellectus, quod prium non fuerit in senso, que primero no haya estado en el sentido. O sea, si no hay sensaciones, no hay ideas.
El dato de experiencia en la primera vía, me parece que es la vía del movimiento. Bueno, las vías reciben un nombre. El nombre puede ser desde el punto de partida, puede ser el punto de llegada también, ¿no? E incluso a veces el principio que se utiliza. Pero sí que es importante lo siguiente. La primera vía es la vía del movimiento. Es evidente, diría Santo Tomás, que hay seres que se mueven. Se mueven quiere decir que movimiento en el sentido de venir, ¿no? De no solo movimiento local, sino movimiento transcurren, crecen, decrecen. O sea, es evidente que hay movimiento. La segunda vía es la vía de la causalidad, se la conoce, o bien como de la causalidad eficiente o de la causa primera. Eso ya depende, el nombre ya se lo ponemos después. O sea, hay seres, sería el acto de experiencia, hay seres. Hay sustancias. La tercera es me parece la de los grados de perfección. Cotejalo si lo tenéis por ahí. Yo las confundo. Puedo mirarlo en mi móvil. Espera, lo miro en el móvil, ¿no? Bueno, es la de los grados de perfección, me parece. O sea, hay seres, unos digamos, más perfectos que otros. Nosotros podemos advertir que hay seres más o menos perfectos. Sería constatación. En un concurso de perros, pues hay unos que se consideran más perfectos que otros. Comparamos personas, este es más bueno que otro. Una determinada obra o un plato de gastronómico, pues este está mejor que otro. O sea, hay grados de perfección. Eso para Santo Tomás es evidente. El tercero, ay por Dios, estoy yo no los quiero mezclar. Tengo un momentito. Lo tengo ahí. Un segundo. No quiero agarrarlo mal. Lo tengo de nuevo. Lo he mandado también por. Aquí lo tengo. Muy bien. No, el tercero es la vía de la contingencia, perdonadme, la vía de la contingencia. Quiere decir, hay seres, esos seres constatamos que pueden o no existir, que no son necesarios. Ser contingentes que no es necesario. Alguien se muere, algo, no importa, los seres son contingentes. Es evidente, ¿no? Que nada, siempre decimos, yo no soy imprescindible, nadie es imprescindible, nada es imprescindible. Pues esto, la contingencia. La cuarta, los grados de perfección. Y la quinta es la del orden del mundo. Quiero decir, vemos que hay un orden, hay tiene que ver con la causalidad final, ¿no? Si veis aquí la noción de las cuatro causas de Aristóteles están en juego, ¿no? O se utiliza. Hay hay movimiento, hay seres que se mueven, hay seres, los seres son contingentes, hay los grados de perfección y luego hay una orientación, hay un orden en el universo, una teleología. Decíamos, no se puede pedir peras al olmo, ¿no? El olmo las peras hay que pedírselas al peral, o sea, cada ser se comporta según su esencia. Algunas se interviene, por ejemplo, hay unas vías que son aristotélicas y otras que son platónicas, por ejemplo, la de los grados de perfección, seres más o menos perfectos, eso es una vía, hay una influencia platónica también. ¿Está claro? Esas son es que no la quería dar así a trompicones, sino de alguna manera, pues que tengamos en cuenta eso. Entonces, esos serían hechos constatables. ¿Hay duda de que eso es un dato de experiencia? Yo creo que no. ¿No? Hay movimiento, vemos que, por ejemplo,
se nace y se muere, hay gente que nace, hay gente que muere, hay gente que se transforma. Hay seres, simplemente, no sé por qué no es la primera, es la segunda, pero tendría que ser la primera. Hay seres, el ser, estamos hablando de la sustancia, ¿no? Las cosas, ¿no? O sea, Aristóteles, Santo Tomás es aristotélico. En cualquier caso, los seres que hay son contingentes, quiere decir que no son necesarios, podría ser perfectamente prescindirse de un ser o de otro. Esos seres hay grados de perfección, hay seres más o menos perfectos. Por último, hay un orden, ¿no? Hay una ordenación de cada ser según su propia esencia, eso se puede advertir. Muy bien, el segundo paso sería aplicar de alguna manera la doctrina de la causalidad aristotélica. En algunas se aplica claramente, al punto de que hay vías, por ejemplo, la primera, por eso es la primera, la del movimiento, es la argumentación aristotélica del primer motor inmóvil, la toma directamente de Aristóteles, por eso quizás está puesto en primer lugar cuando en realidad en primer lugar tendría que estar que hay seres, porque todo ser que se mueve o se mueve a sí mismo o es movido por otro. Esta es la aplicación del principio. Hay seres, pues ese ser, como no se ha dado a sí mismo el ser, digamos, es efecto de otro ser que será su causa. En el tercero, ese ser contingente, como no tiene el ser per se, lo tiene por otro. Ser contingente quiere decir que tu ser, lo tienes en función o gracias a otro ser que en cierto modo es menos contingente que tú, pero en cierto modo. Hay seres más o menos perfectos. O sea, un ser con un grado de perfección determinado supone un ser con un grado de perfección superior, ¿no? Hay incluso, qué sé yo, ser malo, que ser muy poco bueno, es una comparación con un ser o una persona, por ejemplo, que es un poco mejor, o absolutamente mejor. Y por último, hay un orden, ¿no? Y entonces tiene que haber algo que ordene. De alguna manera ese orden viene de alguna parte, pues no lo tiene per se. Más o menos sería eso. ¿También se ha explicado en el libro? Más o menos. Bueno, ya está. Bueno, tercer paso. Eso lo dice en todas. La constatación o la afirmación de la imposibilidad de remontarse al infinito en estas cadenas, por ejemplo, de seres que son causados y que a su vez requieren otra causa. En los esquemitas eso lo dice, O sea, si tú dices, se ve muy claramente, muy claramente la primera y la segunda, Hay seres que se mueven. Segundo paso, lo que se mueve o se mueve a sí mismo o es movido por otro. Y así sucesivamente habría que decir. Pero no podemos llegar hasta el infinito en ese ir hacia una causa primera del movimiento. Tiene que llegar un momento, tenemos que llegar a un límite de eso que sería la causa primera del movimiento o el primer motor inmóvil de Aristóteles. ¿Sí? Si no lo veis me lo decís porque es sencillo pero hay que verlo. En el de la causa, en la vía de la segunda, la de la causalidad eficiente, hay seres, todo ser o es su propia causa o es efecto de otro ser. Esta es la más clarita de todas. Pero a su vez, ese ser del cual yo soy efecto o es su propia causa o es efecto de otro ser y así sucesivamente. Pero claro, no nos podemos remontar hasta el infinito en esta cadena causal porque no podría nunca llegar la causa primera, supuesta y remotísima causa primera, no podría llegar nunca hasta este momento. La contingencia, pues un ser contingente depende de otro, y este a su vez de otro, y este a su vez de otro. No podemos remontarnos hasta el infinito. Lo mismo pasa con la perfección, y lo mismo pasa con el orden. Cuarto paso. Por lo tanto, si no nos podemos,
retrotraer al infinito, podemos decir que hay una causa primera del movimiento. El famoso primer motor inmóvil de Aristóteles, ¿sí? La segunda, hay una causa primero. Hay un ser que es causa sui, o sea, causa de sí mismo y de todo lo demás, la causa primera. Eso para él está demostrado, tenemos que hablar de esto. Tercero, realmente tenemos que llegar a un ser que no sea contingente, sino que sea un ser necesario del cual dependan ontológicamente todos los demás. El cuarto paso de la otra sería, existe el ser perfecto. Claro, los grados de perfección, como no nos podemos remontar al infinito, llegamos al ser perfecto. Y el orden del mundo, la quinta, llegamos a una suprema inteligencia ordenadora. O sea que esto es obra de un ser supremo inteligente. ¿Os convence eso? Bueno, a ver. Es más o menos, pero no es más o menos el Dios metafísico, sí, de alguna manera lo es, pero está mejor planteado. A ver, la diferencia es que Santo Tomás, de esta época y la de Santo Tomás, que Santo Tomás está trabajando con la filosofía de la época, y en un contexto, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabéis que el ateísmo es una cosa de hace poco, realmente, por supuesto. Y entonces, lo que estaba claro, por ejemplo, la doctrina de la causalidad aristotélica es indiscutida, pero no solo en esto, sino también en la física. Hasta Newton verdaderamente reforma la causalidad aristotélica. Entonces, estaba claro que todo ser, todo efecto requiere una causa. Eso no se duda. O que un determinado grado de perfección supone uno superior y así hasta llegar al ser perfecto. O que hay una causa, un primer motor. Y bueno, lo del primer motor inmóvil es dogma prácticamente, no es dogma, pero es realmente asumidísimo, de que hay una causa primera del movimiento. Más, ellos cuando trataban algunos de estos temas, sobre todo Santo Tomás y luego los aristotélicos, decía como ut philosophus dicit, o sea, como dice el filósofo, ¿no? Con mayúsculas. Como dice el filósofo, y esto ya era palabra santa, porque esto es el famoso criterio de autoridad, ¿no? como fundamento, pero era considerado racionalmente. Bueno, entonces Santo Tomás considera demostrado, no son muy largas, no son mucho más largas que esta argumentación que he dado. Hay un cuadro que he hecho que los están un poquito más extensas, pero son muy breves. Entonces Santo Tomás cree que racionalmente se puede aceptar y afirmar que hay una causa primera del movimiento, que hay una causa primera, que hay un ser necesario, que hay un ser perfecto y que hay un ser que es una inteligencia ordenadora suprema. Esto sí lo considera. Y luego, él tiene muy claro, pero que con esto no basta. Porque dice, esto es a lo que llamamos Dios. Yo le llamo un paso, el quinto sería como de analogía. Porque está claro que tú no puedes tener fe en una causa primera, no puedes tener fe en un ser perfecto, porque ese es el Dios metafísico en el fondo. Entonces Santo Tomás dice, mirad, esto es lo que nosotros llamamos Dios. Esto como cuando hacían los primeros padres de la Iglesia, los padres apologistas, decían, bueno, esperad, no es que sean ateos, sino que, mirad, el Dios nuestro es como la idea de bien de Platón, es parecido al primer motor inmóvil de Aristóteles, etcétera, etcétera. Es toda la acción, el trabajo de todos estos anteriores fue preparando a esa situación, asimilando, así, bueno, pues si este es nuestro Dios. O sea, entonces la gente se convence, estaba convencida, y yo digo que esas doctrinas todavía se mantienen, esas creencias, de que tiene que haber una causa primera del movimiento, de que alguien tiene que haber hecho esto, pues este es Dios. Esto es lo que dice Santo Tomás. Son unas pruebas, se llama pruebas a posteriori, ¿no? Un nombre técnico que van a recibir, quiere decir a partir de la experiencia, quiere decir a posteriori. Digo por si lo veis en los libros.
Hay pruebas a priori también, que es el famoso argumento ontológico de San Anselmo, el argumento ontológico de Descartes, a posteriori. O sea, en definitiva, de la idea de Dios, como Dios es el ser perfecto, lo voy a simplificar, no voy a dar ni el de Anselmo ni el de Descartes. Como, a ver, el de Descartes está muy claro, muy claro para que lo entendáis. Dice Descartes, como yo tengo la idea de Dios, Dios existe. Eso es el argumento de Descartes. Y no es platónico. Fijaos en lo que se basa Descartes. Es a ver, si yo pienso en Dios, pienso en Dios, ¿no? Cuando tú piensas en una mesa, tú piensas en una mesa, está claro, ¿no? No vas a pensar en una mesa que no sea una mesa, ¿no? Hay una cuestión tiene que ver con el principio de no contradicción. Si yo pienso en Dios, pienso en Dios. Un Dios que no existe es contradictorio, porque le faltaría... Dios tiene todas las perfecciones, dice Descartes. Si le falta la existencia, le falta lo más importante. Por lo tanto, estaría pensando en un Dios que no es Dios, y eso es insostenible. Ese es el argumento ontológico. Que el hecho mismo de tener la idea de Dios garantiza que Dios existe. San Anselmo dirá, si tengo la idea de Dios, no me la puedo haber inventado yo. La tiene que haber, la tiene puesto en mí un ser superior a mí. Y así sucesivamente va a llegar a que, en el fondo, la idea de Dios, ¿por qué voy a tener la idea de Dios si yo no soy Dios? ¿Cómo voy a tener la idea de Dios, que es el ser perfecto, si yo no soy perfecto? Estos son los argumentos ontológicos. No sé si nos convence, ¿no? ¿Tenéis la idea de Dios? Sí, la tienen, ¿no? Pues ya está, existe. Fijaos, Descartes es muy interesante porque está toda su correspondencia, cuando tenéis la biblioteca de la UNED, la biblioteca central, toda la correspondencia de Descartes, está editado, fenomenal. Y el cardenal Mersenne, Descartes se carteaba con los pensadores, los intelectuales, con la gente, se carteaba y se carteaban mucho. Ya os contaré algunas anécdotas de que, sobre todo de esas épocas posteriores, que hacían algo así como una especie de muro o de WhatsApp, increíble, increíble. Luego lo cuento si queréis. Bueno, se carteaban, pero se carteaban al punto de que las cartas de Descartes son unos volúmenes, cartas 1, cartas 2, y entonces le dice, Monsieur Descartes, le dice el cardenal Mersenne, pues con ese criterio, porque yo pienso, o sea, el criterio de Descartes, que si tú piensas en Dios, Dios existe. Dice él, si yo pienso en las Islas Afortunadas, entonces las Islas Afortunadas existen. Descartes dice, no, mi querido cardenal, porque este argumento solo vale en materia necesaria, no en materia contingente. El cardenal, claro, pues entonces, siendo así, no le convencía, pero le tapaba la boca. ¿Por qué? Dice, no, porque no hay ningún ser en el cual la existencia forme parte de su esencia. ¿Qué es la esencia de algo? En términos aristotélicos, pues lo que esa cosa es. Entonces, tú puedes pensar en una mesa que no existe. Estás pensando en una mesa. No existe, pero piensas en la mesa. O sea, no hay nada en la mesa que haga que la mesa tenga que existir. Pero Dios, por definición, es el ser perfecto. Y a ver, ¿qué clase de ser perfecto va a ser si no existe? Por lo tanto, la existencia es una cualidad, es una nota fundamental de la esencia de Dios. Por lo tanto, el tener la idea de Dios nos garantiza que Dios existe. Ese es el argumento ontológico. No es de Santo Tomás. Los argumentos ontológicos serían problemáticos, porque no podrían ser, ahí sí que serían de alguna manera gnósticos. Porque ellos demuestran la existencia de Dios, cosa que no hace Santo Tomás. Demuestran, bueno, no en vano Descartes era Rosacruz. También un grupo un poco especial en ese sentido. Entonces, ¿os dais cuenta? Bueno, ¿qué pasa? Que no se puede, pero todas las críticas que recibe en su época no hacen mella a la argumentación, al famoso argumento ontológico de Descartes. ¿Sabéis quién lo resuelve y cuándo? ¿Russell? ¿Cómo? ¿Russell? No, antes Kant.
Kant en la serie, por supuesto que también trata el tema y demás, pero Kant en la crítica había un fallo lógico, había un fallo lógico. O sea, en la lógica aristotélica, de algún modo podría llegar a ser una contradicción, pero en la lógica posterior, por ejemplo, de Russell, pero ya esto lo dice Kant, no lo va a hacer. Porque Kant dice, Descartes diría, y San Anselmo y todo, diría lo siguiente: si yo digo Dios no existe, este enunciado es contradictorio, porque sujeto, Dios, entre paréntesis, ¿qué es? Bueno, Dios no existe sería Dios no es Dios, puesto que Dios, que existe por definición, no existe, ¿no? Entonces esto es contradictorio, y eso de ahí no salieron. Kant dice no, porque no es una contradicción, sino que es un simple enunciado negativo. Dios no existe. Cuando tú digas Dios no existe, estás negando el sujeto y todos sus predicados posibles. Cuando dices Dios no existe, se acabó, no hay lugar, ya no puede, es una negación. Esta es la consecuencia de confundir negación con contradicción. Pero lo que quiero decir es que hay que esperar, después del cardenal Mersenne, más de 100 años para efectivamente hacer, destruir el argumento ontológico. Hombre, y nosotros pues, tendríamos otros recursos, porque tú puedes decir, pues yo me niego, yo no tengo la idea de Dios, ni siquiera picaría. Sí, la tengo una palabra que si vas al diccionario, pero yo no la tengo. A ver, ¿por qué es el ser perfecto? No, vamos, le hemos llamado a Dios al ser perfecto, pero yo no tengo la idea de Dios, entonces ya niegas eso, ya pues no puedes seguir adelante. Pero Descartes trabajaría un poco con una fuerza de tipo lingüístico, ¿no? ¿Tú tienes la idea de Dios? Bueno, pues si piensas en Dios, Dios existe. No, Santo Tomás no está en esa línea. Santo Tomás son los argumentos a posteriori, ¿no? Santo Tomás no dice existe Dios, sino existe una causa primera, existe un ser perfecto, un ser necesario, etc. Esto sí entra dentro del horizonte de comprensión de la época, pero no se utiliza como demostración de la existencia de Dios, sino como aproximación racional a la existencia de Dios. Lo que demuestra es la verosimilitud de la existencia de Dios. O sea, a ver, ¿qué es razonable? ¿Por qué? Porque aquellos que sostienen que tiene que haber una armonía entre razón y fe, consideran que la filosofía tiene un papel propedéutico a la filosofía. Santo Tomás es un teólogo, lo que pasa es que es un gran filósofo, ¿no? Entonces, la filosofía tiene que preparar para la teología. O sea, preparar y abrir la mente para que se pueda encajar ese hecho que no tiene explicación racional completa, en todo caso algún tipo de aproximación, que es la, existencia de Dios, ¿no? Entonces, me puedo aproximar a aquello, pero a Dios, en definitiva, solo se puede llegar a través de la fe. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, porque Dios en realidad es el Dios del cristianismo, Jesús, el amor, etc. Llega a través de la fe. Pasa que el orden del mundo, que hay una causa primera, esa concepción del tiempo y de la historia lineal, que ya viene en toda esta línea judeocristiana tan diferente de la griega, pues nos lleva a que tiene que haber algo. Esto es lo que la gente dice. Y yo he dicho más de una vez que ha triunfado el aristotelismo, porque la gente cree que conocemos las cosas, cree que conocemos la esencia de las cosas, cree que tiene que haber un origen de algo. Todo esto es aristotelismo. Aristotelismo, en este caso judeocristianismo en cuanto al origen, ¿no? Y nos revuelve mucho el hecho de decir, bueno, pero esto entonces, ¿de dónde ha salido todo esto? Una pregunta no tiene ninguna respuesta, no tiene ninguna respuesta racional, por ahora. No. Entonces, está la otra versión. Fijaos que Santo Tomás, en cuanto a la esencia de Dios, que también es muy interesante,
Esto se titula Los nombres de Dios en la Suma Teológica. De los nombres, en uno pone de la existencia, y aún no demuestra existencia, pero nos da estas vías o estos caminos para aproximarnos, y el otro de los nombres de Dios. Fijaos lo que dice Santo Tomás. Para mí esto se ha reparado y se ha escrito muy poco sobre esto, a mi juicio. Es muy interesante. Dice, bueno, de Santo Tomás, de Dios, de quién sea Dios, porque fijaos, racionalmente, Santo Tomás no va a la... Porque si tú quieres saber quién es Dios, ahí tienes los evangelios, la palabra revelada. Te lee a San Juan, a todo esto, a los evangelios. Pero racionalmente, ¿hasta dónde se puede llegar? Dice Santo Tomás. Bueno, dice, hay dos caminos. No le llamemos vía para no confundir, como dos caminos. Yo a veces digo, bueno, para plantear la cuestión de quién es Dios, de la esencia de Dios, Santo Tomás ensaya dos caminos. 5 vías relacionadas con la cuestión de la existencia y 2 caminos, 2 vías si queréis, relacionadas con la cuestión de la esencia. A ver, fijaos qué interesante. Bueno, de Dios podemos, solo a quién es Dios desde el punto de vista racional, solo podemos aproximarnos. Y los seres humanos tenemos 2 posibilidades, 2 caminos. Uno, dice, predicar de Dios cualidades humanas en grado sumo, todopoderoso, omnisciente, o sea, cualidad infinitamente bueno. Fijaos, eso sería en grado sumo, o sea, grado superlativo, ¿no? Pero grado max. Fijaos, ¿qué podemos racionar? Bueno, pues cualidades que nosotros consideramos humanas, o sea, se llama vía de la excelencia, predicar a Dios, cualidades humanas en grado sumo, y la otra es la vía de la negación, quitar de Dios aquello que vemos malo. O sea, Dios sería todo lo bueno y nada de lo malo. Dios es amor, no va a ser odio. O sea, Dios es inmortal, no es mortal. Dios es... en fin, todo aquello, le quitamos todo tipo de limitación o defecto. Y por otra parte, predicamos de Él las cualidades en grado máximo. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Está diciendo una cosa muy importante, que quién es Dios es una construcción del hombre antropológica. Tenemos 2 maneras, o nos consideramos un ser superior con todas las cualidades que nos podamos imaginar y le negamos todo lo malo. Ya está, vía de la excelencia y vía de la negación. En el fondo, saber quién es Dios, dirá Santo Tomás, lo vamos a saber más por las escrituras, por la revelación. Por la revelación. Pero no solo por la revelación, sino por poner en práctica lo revelado. O sea, por actuar según los designios de Dios. Ahí vas a saber quién es Dios en realidad. No si existe Dios, sino quién es Dios. Y probablemente la vía de saber quién es Dios, de experimentar a Dios, sea una vía de mucha convicción para las personas creyentes que efectivamente experimenten a Dios, aunque se pierdan totalmente en el terreno metafísico. Solo habéis leído novelas, habéis visto cosas en donde gente que son súper abnegados, misioneros, o gente que se dedica y de repente dice, tengo una crisis de fe, la verdad es que no sé ni si Dios existe, pero lo que tengo clarísimo es que mi misión está con él. Esto pasa mucho con estos sacerdotes que yo a veces he mencionado de América Latina, que su cabeza y su cosa no está si existe Dios, si es causa primera o no, ni siquiera, sino simplemente que hay unas necesidades de una gente a las cuales se entregan y con las cuales se comprometen, ¿no? Pues entonces tienen una vivencia de Dios mística a través del compromiso que muchas veces con la gente que sufre, ¿no? Compromiso que según las corrientes no es un compromiso de caridad, no es al estilo de la Madre Teresa, no, es al estilo del compromiso político. O sea, un compromiso con los pobres, con la gente necesitada, explotada y demás, que como requiere un cambio de condiciones, pues no hay otro camino que la vía política, ¿no? Y por eso en América Latina pues ha habido tantos problemas.
Esa gente no se hace problema. Esa teología es una teología de la opción por los pobres, ¿no? La opción por los necesitados. Y entonces, lógicamente, ¿qué destacaría esta gente? Pues destacaría la figura humana, destacaría a Jesús, y que si de alguna manera el Dios, cuando hablan de Dios, está hablando del otro, de los demás, del ser humano. Es muy interesante, porque es una salida. Yo la he conocido, por eso puedo hablar de ello. No es que yo no me he dedicado, no soy teólogo ni nada por el estilo, pero sí vengo de una realidad que lo he conocido. O sea que lo que es curioso decir, bueno, pues entonces la religión tan desprestigiada como está, ¿cómo de todas maneras esta gente sigue reivindicándose? Bueno, sería otro tema, ¿no? Ahí tenemos el caso del Papa Francisco, por ejemplo, que es una persona que de alguna manera tiene esa procedencia. Bastante. Entonces, las vías de Santo Tomás, que las estudiaréis, bueno, la pregunta es simplemente si tenéis los cuadritos, decir, bueno, están los famosos 4 pasos, que están ahí en un cuadrito que mandé, luego las vías, cuál es el punto de partida, cuál es el punto de llegada. Esto se aprende fácilmente. No olvidéis recalcar la importancia de la experiencia, de partir de un hecho que no tiene que ser demostrado, un dato de experiencia, y a lo que se llega. Pero es importante, si no queréis, no lo digáis, que en realidad no tenéis por qué decir ni una cosa ni la otra, pero para no caer en errores, que Santo Tomás no demuestra la existencia de Dios, sino que demuestra la existencia de motor inmóvil, causa primera, ser necesario, etc. Y que luego establece una analogía, y esto es a lo que le llamamos Dios. Y que también trata el tema de los nombres de Dios, y ahí da una visión totalmente antropológica. Es que la idea de Dios ya lo dice Santo Tomás. Y bueno, y luego lo dirán muchos más, lo dirá Freud, lo dirá Feuerbach, etc. La hemos construido nosotros. La idea de Dios, aún gente que tuviera fe, fuera súper ortodoxo católico, no es incompatible con que nosotros hayamos construido la idea de Dios. Entre otras cosas, pues nosotros hemos construido la idea de todo. La diferencia que hay entre el platonismo y San Agustín, de que las ideas estaban en el alma, y ahora, o por lo menos como creo yo, es que todas las ideas las hemos construido nosotros. Aristóteles dio un paso muy importante en esto, porque ahí dice, bueno, nosotros lo que hacemos mediante la abstracción podemos llegar a construir las ideas, los conceptos que representan la esencia de las cosas. Pero es que Aristóteles consideraba que las cosas tenían una esencia y que nuestra inteligencia podía conocerlo. Hoy en día no se piensa así. Ahí aparece un personaje muy interesante, que es Guillermo de Ockham. Lo voy a dar ahora en relación, luego la semana que viene daré otros elementos de Ockham. Pero Ockham, hay una gran polémica entre los pensadores de Oxford y los de París, en la Edad Media, vamos. Los pensadores de Oxford, bueno, claramente ahí está la escuela de Guillermo de Ockham, franciscano, y se va a fundar, de alguna manera se funda una escuela que dura su acción como 100 y pico de años, que conoce con el nombre de nominalismo, y hay una permanente polémica con París, sobre todo con los discípulos de Santo Tomás, porque Santo Tomás muere muy joven. O sea, hay un tal Juan de Santo Tomás, un discípulo de Santo Tomás, que divulga la doctrina de Santo Tomás y además no la divulga bien, no la divulga bien. En cualquier caso, hay una gran pugna, porque fijaos, anticipo cosas, pero que tienen que ver con la cuestión de Dios. Para Santo Tomás, como es aristotélico, nosotros podemos llegar a conocer la verdad, la esencia de las cosas, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con aquellos que ostentan o son dueños de esa verdad. Por ejemplo, la Iglesia, por ejemplo, la infalibilidad del Papa y todo este tipo de cosas. En cambio, los ingleses estos dicen no. No existe una esencia de las cosas y nosotros no la podemos conocer. Por lo tanto, nadie la puede conocer.
Ahí va a empezar dentro de las tesis protestantes, porque estos no son protestantes, pero lo hubieran sido, Lutero y demás, dicen, no, aquí nada de infalibilidad, porque las ideas de ahí vienen, son nombres o rótulos que nosotros le ponemos a las cosas que tienen características, o sea, agrupamos por características y le ponemos este rótulo, pero no representan la esencia de nada porque nosotros no podemos conocer la esencia de las cosas. Y habría que ver si las cosas tienen una esencia. Y de ahí viene el nombre de nominalismo. ¿Y sabéis por qué hace esto Guillermo de Ockham? Porque es un gran defensor de la fe y en el fondo es un fideísta. Esto lo destaca muy bien Etienne Gilson, un gran historiador de la filosofía medieval francés que ha fallecido hace tiempo. Curiosamente, Guillermo de Ockham lo que va a defender es que la única manera de conocer a Dios y de conocer las cosas es a través de la revelación. Por lo tanto, la razón y la fe no tienen nada que ver. Más, algunos lo identificarían, para mí es un tipo de fideísmo, se lo conoce en su posición como doctrina de la doble verdad. En religión, en teología, la verdad es lo que está revelado y en cuanto a la ciencia y a la filosofía, lo que nos dice la razón. Es un poco como a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Se produce una escisión, pero defendiendo la profundidad de la fe, la autonomía de la fe, no olvidemos que es un franciscano y que hay un trasfondo místico aquí, y separándola de la razón. Consecuencia, va a surgir un movimiento que va a realizar unos adelantos en ciencia enormes, porque al independizarse y aparte al no importarle la contradicción, dice, no importa, yo acepto las dos cosas, esto me lo dice la fe y esto me lo dice la razón, pero de alguna manera libera a la razón de esa tutela de la fe. Y llegaron a avances muy importantes. Yo a veces digo que la edad moderna, la modernidad en algunos temas empieza aquí, en pleno siglo XIV, 1300 y poco. Como curiosidad, ellos se autotitulan por primera vez modernos y a los otros le llaman antiguos. Era la disputa entre moderni y antiqui. Los antiguos eran los de París y ellos eran los modernos. Interesante. O sea que aquí aparecen los modernos. Los modernos ponen en tela de juicio esta creencia de los antiguos, ¿no? Que son también los realistas, se les llama. Realistas no en el sentido de rey, sino los reales, los que aceptan que lo que se conoce es la res, la cosa. Ellos consideran que no se la conoce. Las ideas representan la cosa mediante la abstracción a la sustancia. Sin embargo, en el nominalismo son nombres o rótulos que nosotros le ponemos a las cosas. Esta es la concepción actual del significado. Nosotros, el contenido de nuestras ideas no son esencias, sino significados. Entonces, hoy toda la filosofía del lenguaje, toda la lingüística actual, pues ha trabajado en esa línea. Nosotros construimos, por supuesto que construimos la idea de Dios también, porque construimos la idea de mesa, y la idea de amigo, y la idea de libertad, y la idea de democracia, y la idea hasta de tortilla española. Porque para uno la mejor tortilla la tienen no sé dónde, los otros no sé dónde. O sea, las ideas las construimos nosotros. Porque fijaos que la concepción aristotélica, tal como fue asumida por Santo Tomás, bueno, por la escolástica, hola, pasa. Una antigua alumna, siéntate, luego hablamos. Pues precisamente la idea, como me ha nubilado, he visto los suyos, me he quedado en blanco, muchísimo, ¿no? Bueno, quiero decir que la escolástica, al asumir Santo Tomás, no me acuerdo lo que iba a decir, está, digamos, no, ya se me va a ocurrir, puede ser, voy a irrumpir, semejante alumna así de golpe, sin avisar. Somos muy amigos, ¿eh? Bueno, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Puede ser las personas mayores. Bueno.
Sí, al asumir Aristóteles, la escolástica, se asume que nosotros podemos conocer la verdad de las cosas. Y esto quiere decir, o sea, la esencia, y esto quiere decir, ya estoy enfocado, ¿no? Quiere decir que las cosas tienen una verdad, tienen una esencia. Pero si las cosas tienen una esencia, ¿a dónde nos lleva eso? Que alguien ha creado esa esencia, ¿no? Que alguien lo ha creado con un sentido. O sea, el que exista una verdad nos lleva a que hay un origen de esa verdad. O sea, que de alguna manera esa asunción del aristotelismo en la Edad Media nos lleva a una posición creacionista, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Si tú pones y tú ves que, por ejemplo, cualquiera de los argumentos tomistas de esas cinco vías, necesariamente asumirlo filosóficamente nos llevan a una filosofía que contempla la noción de Dios. Porque si hay un orden, alguien tiene que haber puesto el orden. Si nuestra inteligencia puede conocer la esencia de las cosas, son por dos motivos: porque las cosas tienen una esencia y porque nuestra inteligencia, que no es perfecta, de alguna manera tiene esa capacidad. Y vamos a los grados de perfección y a que alguien nos tiene que haber dotado de esa capacidad. ¿Alguna cuestión muy embrollada o no? He intentado ser... he querido plantear un poco monográficamente la cuestión de Dios porque de alguna manera también yo constato que sobre todo en ciertos contextos sigue siendo muy importante. En otros no. ¿Y qué contexto? Por ejemplo, el contexto a partir de unas determinadas edades, gente mayor, sigue siendo importante este contexto. La gente no creen en Dios. Y eso a veces trae aparejado, bueno, casi siempre, creer en otra vida, por ejemplo. Y creen. La gente cree en eso. Cuando digo cree, digo mucha gente todavía. Y luego también lo he constatado, no es una constatación, en otros contextos como puede ser en América Latina. Me refiero a la gente también, no a ciertos intelectuales o a cierta gente formada. Hay una cierta sorpresa cuando mis alumnos procedentes del otro lado escuchan estas cosas, porque te das cuenta que estás tocando una zona sensible, ¿no? Cuando te pones a decir, bueno, pero yo a veces lo digo, hay que ir pensando, a veces lo digo así, de que es muy probable que no haya otra vida. Lo digo con un poquito, porque no vaya a ser, porque es muy probable que no la haya y luego no hay reclamación posible, y si no has vivido en esta, ¿no? Es probable. Entonces hay que ir pensando en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y lo mismo cuando hablamos de la noción de alma. El alma, pues, ¿qué es el alma? No, es que morirse es separarse el alma del cuerpo. Imaginaos el lío que es esto. Porque ¿de dónde van las almas? Y por eso se inventa luego el cielo y el infierno y el limbo y el purgatorio. Hay varios sitios donde pueden, pero como los están quitando a todos, ya no tienen dónde ir las almas. Y no va a haber alma porque ya no hay sitio donde vayan. Ya la Iglesia ha derogado estas residencias transitorias del alma hasta el juicio final. Bueno, esto lo digo con cariño, porque tampoco, digamos, pero el problema es que la creencia en la otra vida ha hecho y hace mucho daño. Ha hecho mucho daño, porque parece que es como una segunda oportunidad. No solo una segunda oportunidad, sino que vas a ser compensado por todo lo malo que te ha pasado aquí y eso vas a ganar posiciones en esa otra vida, ¿no? Bienaventurados los pobres porque ellos será el reino de los cielos. Fíjate, el reino de los cielos es un negocio, es un chollo, porque eres pobre unos cuantos años y luego el reino de los cielos es tuyo, que es para toda la eternidad. Bienaventurados los que sufren hambre y sed de justicia porque ellos verán a Dios. O sea que para ver a Dios hay que sufrir hambre y sed de justicia y de todo tipo. Bueno, esto es un poco... No vamos a hacer un análisis de esto porque ya lo conocemos, ¿no? Cómo se ha ido potenciando este tipo de creencias para que la gente se resigne, para tantas cosas. Pero el problema es que tenemos que tomar conciencia que la vida es la que tenemos, ¿no? Que la vida no.
es la que tenemos. Y yo en el seminario que tengo con gente más o menos más jóvenes y algunos mayores que yo, más o menos de mi edad, yo digo, tenemos que empezar a pensar, porque no nos han preparado, nos han preparado para crecer, hacer posible reproducirse y hacer posible, porque hoy en día las mujeres no pueden tener hijos porque no tienen trabajo estable. O sea, el gran problema de la natalidad, de crecimiento de la natalidad, es que a ver, ¿cómo una mujer joven en edad fértil se va a embarazar si no tiene un trabajo fijo? Hay que hacer oposiciones para tener trabajo fijo. Ahí puedes empezar a tener hijos, pero si no, que te van a mantener con estos contratos de 3 meses, si estás embarazada, si tal, es un problema, ¿no? Aparte de que, bueno, que a los hijos hay que criarlos, hay que gastar un dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Educarlos y demás. Entonces, nos han preparado para trabajar, nos han preparado para consumir, hacer posible para endeudarnos, porque si nos endeudamos con hipotecas largas, agachamos la cabeza, ¿no? A ver si te echan de un trabajo, ¿qué haces? ¿No? Pero no nos han preparado porque como no solo es el fondo de pensiones que se han gastado y que no pensaban, además especulaban con que los jubilados vivían poco, ¿no? Por lo tanto aportaban toda la vida y luego vivían poco. Yo tenía un montón de compañeros al jubilado que han durado muy poco después, no sé por qué. Pero es que ahora algunos cuantos, bastante, van a vivir mucho. Y entonces, pero ellos mismos no los puedes tener ahora 20 o 30 años haciendo crucigramas, o qué sé yo qué, o punto, o no sé qué tipo, bordando a las señoras, o haciendo rompecabezas, o sea, puzzles o cosas de estas. No los puedes tener a 30 años así, porque hay gente que está llegando muy bien. Ayer salió en la tele Charles Nabou, que tiene 92, todavía actúa. Charles Nabou. Y en España no sé si hay, me parece que la cifra, no quiero equivocarme en este momento, pero esto va a ir exponencialmente creciendo. Hay 15.000 centenarios, gente, pero van a ser 100.000 en poco tiempo, gente. Y algunos llegan mal, también con necesidades de asistencia, también hay que tenerlo en cuenta, pero luego está la gente que puede llegar bien, y por lo tanto hay que reflexionar de que ya no hay que sentarse a esperar la otra vida, hay que vivir, porque probablemente si uno está bien de salud, a partir de una determinada edad tenga unos años estupendos por delante. O sea, la vida hay que vivirla hasta el final. Y todo lo que se ha hecho antes, o mejor, incluso se puede hacer en esto que llaman la tercera edad, que ahora ya sabéis que hay una cuarta, ¿no? ¿Una cuarta edad? No sé si os comentaba, pero tengo un hijo mío pequeño que es neurólogo, lo cuento, puede ser que como ya estoy mayor, cuento a veces las cosas más de una vez, y le digo, hablando de eso, y me dice, bueno, tú no serías muy mayor, porque cuando llegan al servicio, llegan los enfermos, como yo atiendo gente mayor, Alzheimer, Parkinson, ictus. Entonces lo primero le pregunto, oye, ¿qué es mayor? No, ¿qué va? Es joven. Bueno, eso que cuando ellos preguntan si es mayor, por los protocolos, más de 85. O sea, que de 70 a 85 es considerado joven dentro del rango de los mayores. Entonces van a hacer, pero ya si es un señor mayor que tiene más de 80 y tantos años, pues van a tener que tener otras. Bueno, ¿es mayor? No, dice, no, es joven. Y están hablando de una persona que a lo mejor tiene 75 años. Entonces ahora tenemos ese concepto y no sé si llegaremos al de quinta edad. Bueno, hemos derivado un poco, pero conclusión, pensemos que a lo mejor no hay otra. Nadie sabe nada de esto, pero pensemos, es posible que no. Bueno, pues la semana que viene nos vemos entonces. ¿Cuántas clases quedan? ¿Cuántas tutorías quedarían? Pues quedan 3 más. 3 más. Sí, esta más 2. Ya podemos, yo puedo mandar algún tipo de... Bueno, la verdad es que estáis bastante asistidos, tenéis que estudiar, porque las claves están casi dadas, porque si tú explicar un Santo Tomás, casi lo único que hay que decir es lo que hay que tener
estar atento y tomar precaución respecto del valor demostrativo de las vías. Hay que verlo en el contexto de las relaciones entre razón y fe, del aristotelismo de Santo Tomás, etc. Pero lo demás no hay problema. Ya sea. Y lo mismo pasa con los árabes, ¿no? Los árabes, los pensadores árabes. Creo que no tenéis en el programa, no los tenéis, bueno, es una cosa menos. Y la semana que viene vamos a hablar un poco más de Ockham, desde el punto de vista ya más técnico, el famoso cuestión de en qué consiste el nominalismo, y una cuestión muy importante se llama la supositio, ¿no? Es una cuestión lógica, pero que no es tampoco muy complicada. Y nada, ir estudiando, y yo voy a ver qué tenemos que rellenar la semana que viene y las otras dos.